la voluntad del hombre opera cuando la inteligencia ha logrado enfocarse en un ente finito, o sea, que tiene un fin, tiene una causa fin. El problema es que en la ruptura de las esencias, en la posmodernidad, si se pierde esa esencia, se pierde, metafísicamente hablando, la esencia es lo que limita el acto de ser. Entonces, si todo es, nada es, se vuelve un infinito. Y por lo tanto, si todo es y nada es, ya la voluntad no tiene hacia dónde dirigirse y queda totalmente anulada. Por eso yo lo explicaba a mis alumnos del secundario, cuando el hombre quiere ser absolutamente libre, como sucede con el inmanentismo, que al rechazar un Dios que te limita, el hombre quiere rechazar los límites divinos, lo que hace es la liberación absoluta, porque ya no hay límite natural, ya no hay un orden natural, ya no hay una limitación previa a la existencia. Entonces, que acá cuando aparece el existencialismo, por ejemplo, se rompe la noción del obrar sigue al ser, sino que primero está la acción y luego se da la esencia por la acción. Y eso termina anulando la libertad. Lo podemos ver, por ejemplo, en las obras de Albert Camus, por dar un ejemplo concreto. O sea, el tema es que cuando todo se libera, ya hacia dónde se va a dirigir la voluntad. Se anula, pierde sentido. Quieren, para no quitarle tiempo al entrevistado, ¿quieren ver esto en su máxima expresión? Lean, porque sé que filosofía puede ser un poquito aburrido, lean literatura clásica. De hecho, siempre dije que todos mis libros son de literatura clásica, los de acá arriba. El retrato de Dorian Gray. Vean lo que pasa. Tenía la libertad infinita y la termina anulando. Ya no tenía sentido la acción porque el ser infinito no tenía hacia dónde focalizarse, hacia dónde dirigirse. ¿Qué es lo que pasa hoy? Lo que empezó como una liberación sexual termina siendo hoy, en la actualidad, el boom de los no binarios. ¿Qué es el no binario? Ni varón ni mujer. Entonces ya no hay ni siquiera actividad sexual, por eso las tasas de natalidad están totalmente en decadencia, porque ya ni siquiera hay un encuentro sexual, ni siquiera eso. Y este es el problema que se vive hoy en Occidente. La deconstrucción del todo lleva a la nada. Por eso es muy normal que los filósofos monistas en algún momento salten al nihilismo. Es un paso natural. Cuando todo es, nada es finalmente. Eso es una transición que uno lo observa a lo largo de la historia, es muy común. Y bueno, yo diría, agregaría que al final se terminan estrellando con la realidad porque sí existen los límites, ¿no? Entonces, lo que pasa con estas personas es que se estrellan con la realidad. Yo le pongo un ejemplo en el libro, es como un banquero central que piensa que es un alquimista, ¿no? Eh, claramente no lo es. Y, y esto nos lleva de vuelta al génesis, esta querer determinar tu propia esencia, tu propia identidad, cosas que nosotros no elegimos y que solo son características que Dios nos ha dado. Entonces, precisamente aquí aparece la figura del Homo Deus, o del hombre que quiere determinar la realidad. Y precisamente lo vemos con esta figura de la trascendencia. En el libro, tiene un subtítulo del libro que se llama Entre bestias, hombres y dioses, que hace referencia a un libro de Ossendowski. Ossendowski era un historiador polaco que fue perseguido por los bolcheviques y él viaja por Mongolia y se mete en todos estos asuntos esotéricos, ocultistas, y el libro tiene ese título, Entre bestias, hombres y dioses. ¿Por qué bestias? Por la bestialización de la desmoralización que sufrieron los bolcheviques, hombres haciendo referencia a él, y dioses a todo este paganismo esotérico que buscaba la supuesta trascendencia o convertir a los seres humanos en dioses. Y lo vemos en el libro, y yo lo explico igual, una relación entre esto con la llegada de Homo Deus, el transhumanismo de Yuval Noah Harari, ¿no? Que él nos dice en su libro que el ser humano está adquiriendo características divinas y de la creación de vida mediante la inteligencia o conciencia, la inteligencia artificial, y la destrucción, como por ejemplo una bomba atómica. Y bueno, en el libro se hace obviamente una crítica a todo este tipo de pensamiento y se lo relaciona con varias figuras retóricas, como por ejemplo la de Ícaro y Dédalo. ¿Por qué? Porque construyeron alas con cera y al volar se emocionaron tanto y llegaron cerca del sol, volaron cerca del sol y se derritieron y cayeron, ¿no? Y volvemos a la caída. Precisamente se estrellan con la realidad, que es con lo que comenzaba diciendo. Y esta referencia a querer trascender, es decir, querer ser Dios o llegar a lo alto, y como tenemos naturaleza caída, no lo podemos llegar a hacer. Tiene que bajar o encarnar la deidad para que nosotros podamos solucionar el problema que teníamos de base. Y ese paralelismo se hace con la Torre de Babel igual. Una
querer ascender a lo altísimo, pero no poder. Y precisamente igual se hace esto con la figura retórica de Ícaro y Dédalo. En el libro se utilizan muchas figuras retóricas, por ejemplo, la hidra de Lerna o la figura pagana del Ouroboros, haciendo referencia a este ensimismamiento en el yo, en estar con uno mismo, que es característico de la posmodernidad, o de yo querer ser mi propio Dios, o yo definir la propia realidad, que se hace referencia también con la figura del infierno, ¿no? Este estado eterno, porque es infinito. El Ouroboros forma una figura infinita, que es una serpiente que se come la cola, y precisamente es la figura de la teosofía. O de la masonería, por ejemplo, que se utiliza mucho con Elena Petrovna, Isis sin velo, Doctrina Secreta. Entonces en el libro van a poder encontrar un análisis de la nueva era, un análisis también un poco del pensamiento de la masonería y del ocultismo, y cómo se relaciona también con la formación del nuevo orden mundial, porque se habla de vieja era y de nueva era, y precisamente los análisis que se hacen de esta nueva era es que vivíamos en la era de Piscis, que era dominada por el cristianismo, y pasamos a la era de Acuario, donde el cristianismo ya no es. Entonces, hoy nuevamente vemos el paralelo entre Dios en el viejo orden y sin Dios en el nuevo orden.